Pepi. Mira, qué valiente. Ay. Me gustó cómo sonó el beso. Ah, bonito. Sí. No. Mis papás, esto en el matrimonio de un amigo, fue el año 2019, en marzo del 2019, se casaba Pablo, un amigo de aquella época, Pablo González, con Victoria, su señora, y fue un matrimonio bien bonito, bien, bien significativo, tiene mucho además de unión, y fue una de las últimas como fotografías de ellos dos antes de la pandemia. Entonces esta es una fotografía que yo veo harto porque además tiene un significado especial. Yo me gustan mucho los autos, afortunadamente puedo tener algunos autos de colección y esta es una Citroneta que yo quise tener porque era una Citroneta que tenía mi papá cuando nos llevaba al colegio. Ay, qué lindo. cuando salíamos, el primer auto de él fue una Citroneta igual a esta, entonces esa Citroneta es mía, yo se la presté para el matrimonio de Pablo y obviamente esta foto configura todo eso, configura la historia un poco de mi infancia. Así que es una foto linda. Sabemos que ahora tu mamá no está. ¿Mm? Yo te quiero preguntar, ¿cómo fue el vínculo con tu mamá? ¿Y cómo fue tu mamá vinculándose con tu hija? Cuando yo me rehabilité y cuando ya ella vio que esto era de verdad, que yo había estado 2 años en tratamiento, que después empecé a tomar mi rumbo, empecé a tener mis primeras pegas. Yo me acuerdo una frase que para siempre obviamente me va a quedar, que me dijo, gracias porque ahora puedo dormir tranquila. Entonces, ella fue 15 años que duró esta adicción, que no pudo dormir tranquila. Y eso, cuando ella se va, es lo que me dejó muy tranquilo, porque ella fallece el 2021, entonces yo ya llevaba, no sé, 13, 12 o 13 años limpio. Ella vio todo este proceso limpio, ella vio todo este proceso, ella, de alguna manera, mi gran consuelo es que me vio muy tranquilo, me vio realizado, me vio más maduro, obviamente, entonces eso me dejó con mucha tranquilidad. Ella sufrió mucho cuando yo no llegaba a la casa, por ejemplo, del canal de televisión la llamaban a ella. Daniel llegó a la casa, no llegó al canal, no, tampoco llegó. Me acuerdo que una vez yo tenía una camioneta, una Explorer roja, y ella estaba viendo un matinal, y el matinal abre con una noticia que había una camioneta muy parecida a la mía, daba vuelta en el río, y se estaba informando que la persona estaba ahogada en el río, en el Mapocho, y había muerto. Y ella Pensó que eras tú. Juró que era yo y le vino una taquicardia y se descompensó y finalmente no era yo, pero ese tipo de inestabilidad, de no poder dormir, de no poder estar tranquila, obviamente que sufrió. Oye, Daniel, yo creo que los papás y las mamás siempre están presentes y pendientes de sus hijos, y cuando hay un hijo enfermo es doloroso y cuesta el día a día de repente para uno como mamá, y lo hablo desde mi vereda. Pero siento que tu mamá, si bien ya no está físicamente contigo, está en alguna parte. Yo por lo menos creo en eso. ¿Qué crees tú que te diría hoy tu mamá con respecto a todo lo que estás viviendo en estos días con el programa, que lo bajaron, etcétera? ¿Qué te diría a ti? Un poco lo que me dijo mi papá, que tú eras tranquilo porque yo no había hecho nada malo. O sea, me diría, no sé, hijo, te vas a reinventar o vas a salir adelante igual, es un proceso de la vida, es solamente una pega, un trabajo. Me diría eso, como que me traería tranquilidad. Y fíjate que cuando me pasó eso el día viernes, yo como que le dije a mi mamá, como que le pregunté, o sea, ¿por qué me hacía pasar esto? Que lo encontraba injusto, que lo encontraba viene un corte muy radical, muy inesperado, era muy inesperado. Entonces, en la noche como que le preguntaba si tenía algún tipo de respuesta. Y mi respuesta, como que uno tiene un autodiálogo, no sé si vendrá de parte de ella o el subconsciente de uno, eso uno nunca lo va a saber. Es como que pasa por esto para que vengan cosas mejores.
¿Cómo fue, Daniel, el vínculo de tu mamá con tu hija? Te lo preguntaba un poco la Pepi recién, pero lo quiero vincular a lo que se acaba de decir, que es que de alguna manera las mamás cuando se convierten en abuelas, la relación que siempre cuentan con los nietos es muy distinta a la que tuvieron con los hijos. En el minuto en que tu mamá se convierte en abuela gracias a ti, tú contabas un poco también en lo que tú estabas con este proceso de drogas y tal. ¿Cómo actúa tu mamá frente a eso, pero como abuela? ¿Qué hizo ella como abuela? Que muchas veces las abuelas tratan también de parchar un poco las ausencias de los hijos en esos casos cuando se cruza con la paternidad. Bueno, mi mamá siempre fue una abuela muy presente, no solamente con la Ignacia, que es mi hija, sino que con todos sus nietos, pero con la Ignacia se produce este vínculo especial porque obviamente estuvieron mucho más tiempo juntas, porque cuando a mí me tocaban, cuando me separé de la Francisca, me tocaban fin de semana que yo estaba en otra, entonces quien asumía esa responsabilidad eran mis papás, pero básicamente también mi mamá, los dos, pero mi mamá creaba ese vínculo porque ella era muy de los niños, muy de las guaguas, tenía una paciencia tremenda. Y eso se fue creando durante toda la vida. Es decir, eso fue desarrollándose en las distintas etapas de la Ignacia. Y yo no lo había descubierto tanto como cuando mi mamá fallece. Cuando mi mamá fallece, yo en mi hija logro dimensionar la relación que ellas tenían. Y O ves sea, cosas de tu mamá en tu hija, seguramente. absolutamente, incluso físicamente mi hija es muy como de sus tonos, de sus colores, muy parecido a mi mamá, algunos gestos, algunas risas, pero además ese vínculo que se generó. Y cuando mi mamá estaba grave en el hospital producto del COVID, mi hija me pide ir a tatuarse la fecha de nacimiento de mi mamá en el brazo. Mira. Entonces me dice, me quiero ir a tatuar, no sé si era su primer o segundo tatuaje, tiene poquitito. Entonces me dice, papá, ¿me puede acompañar? Ella le decía Lala. Entonces me dice, me quiero tatuar la fecha de la Lala en el brazo, que hasta el día de hoy obviamente lo tiene. Y ahí, estando mi mamá en el hospital, yo empiezo como a cachar, a dimensionar que el vínculo era muy potente, muy power. Dicen que es un privilegio para los niños crecer acompañados de sus abuelos, así que debe haber sido algo muy bonito también. Sí, hasta el día de hoy la Ignacia tiene mucho de mi mamá, mucho. Ese vínculo que ambas se profesaban es el vínculo que también hemos visto que tú tienes con tu madre. Y como bien decía nuestra amiga Katy, las personas que nosotros amamos realmente no se van. Están aquí con nosotros, acompañándonos, nos hablan, nos acompañan.